Bienvenidos a Un Café con Vos, programa mensual que transmitimos a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube. Hoy con una invitada especial muy cercana a nuestra organización y con un tema muy interesante que vamos a plantear en este espacio de conversación. Bienvenidos todos. Joana, bienvenida a Un Café con Vos. Muy cercana a nuestra organización, de todos nuestros afectos por todo el trabajo que has desarrollado con nosotros. Hoy te estamos invitando a que nos compartas un tema que ha sido como de tu experticia, pero antes de arrancar, rico que nos cuentes un poco de ti, qué vienes haciendo y cuál ha sido como tu experiencia en el campo de la educación. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Luis. Bueno, mi nombre es Joana. Trabajo desde hace más o menos 5 años en el campo de la investigación. Los temas en los que me he desenvuelto pues como a lo largo de mi experiencia profesional ha sido como el tema de la educación y las TIC. Desde que terminé pues como el pregrado me enfoqué un montón como en el tema del espacio. También he trabajado pues como con diferentes instituciones universitarias, trabajé con Uniminuto, actualmente pues con la Universidad de Antioquia y ya, ese es como un breve recorrido. Muy bien, y le faltó decir a Joana que ha desarrollado algunos procesos con nosotros desde el ICE y ha acompañado transversalmente como la elaboración de algunos proyectos. Hoy, como Joana lo planteaba dentro de su experiencia, vamos a tener la posibilidad de conversar de un tema de interés para todo el ámbito de la pedagogía y la educación, y es ahora del tema de los espacios, de la incidencia de los espacios en el campo de la educación. Joana ha tenido como una trazabilidad y una experiencia en ese tema y hoy nos va como a acompañar en ese ejercicio. Joana, la primera pregunta que pudiera surgir es: ¿qué es aquello del espacio en el campo de la educación? ¿Por qué se empieza a hablar del espacio en el campo de la educación? Bueno, para empezar, no es un tema que haya sido muy investigado desde el campo educativo propiamente. Pues incluso si uno se pone a hacer como un rastreo de la información que hay como en materia académica sobre el tema de los espacios, vemos que hay como una tendencia a que esos temas se trabajen más de disciplinas como por ejemplo la arquitectura o la física, pues que trabaja el tema del espacio, pero en la educación generalmente se tiende a hablar como de ambientes de aprendizaje. O cuando se hablan de espacios pedagógicos suele reducirse como a momentos de trabajo o momentos de colaboración, pero como que en ciertos lugares del mundo, por ejemplo en España, sí hay como un recorrido exhaustivo frente al tema de los espacios pedagógicos. Digamos que el tema dentro de los espacios en el campo educativo se ha pensado también como por cómo hacer el proceso de educación y de formación ameno y agradable, ¿cierto? Okay. Y en ese, digamos, como que en ese transcurrir o en ese debate que se ha creado, se ha buscado pensar cómo hacer que las relaciones pedagógicas sean amenas en un espacio educativo. Ok, o sea que hay un asunto claro en la emergencia del espacio en el campo educativo, en la perspectiva de dinamizar un poco los espacios de aprendizaje. Muy interesante lo que dices de cómo emerge a partir de la disciplina de la arquitectura y otras disciplinas del conocimiento y cómo la educación adopta como ese ejercicio para ponerlo al servicio de la acción pedagógica. Sí, incluso al comienzo, cuando se empieza a pensar el asunto pedagógico y educativo, digamos que hay una tendencia a pensar también un mobiliario ideal para la educación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que estos espacios se vean agradables, ¿cierto? Y dispongan a las personas. Pero lo que se ha notado en estudios posteriores, es que también todo lo que está dispuesto en el espacio genera algo en los individuos que están allí. Entonces, a veces, digamos, las personas ponen corazones, ponen imágenes religiosas y cosas así por adornar un espacio, pero no ven el sentido y el trasfondo que eso está teniendo cuando las personas lo habitan, porque lo que el espacio muestra
también le está comunicando algo a aquellas personas que están allí. Y la forma en cómo está distribuido el espacio genera también otro tipo de relaciones y vínculos. O sea que digamos, la elaboración o el desarrollo de la elaboración de los espacios debe ser un asunto más o menos planificado en la perspectiva de lo que uno quisiera hacer en la sesión educativa o con el proyecto educativo. Sí es verdad que nosotros normalmente, digamos, adornamos los espacios, pero aún todavía no le damos sentido a ese acto simbólico de poner ciertos elementos allí y no trasciende para nosotros, sobre todo desde el campo de la educación y el aprendizaje experiencial, no trasciende para nosotros la incidencia que eso puede tener en el comportamiento, la actitud, el resultado de la experiencia que nosotros estamos proponiendo. Claro, incluso cuando planificamos lo que vamos a disponer en el espacio, tanto de manera decorativa como en la misma disposición de interacción, también estamos pensando en cómo queremos que esos individuos se sientan. Entonces, a veces incluso, por ejemplo, en las instituciones de educación formal, sí vemos muchos de los espacios son las sillas al frente y el maestro en un altar más superior, ¿cierto? Eso denota una relación vertical. Entonces, claro, ya ahí ya la disposición del espacio le está diciendo al otro cómo se tiene que relacionar. O sea que la relación que se establece con el espacio no tiene que ver solamente con lo locativo, digamos, con la incidencia de los objetos y elementos que se disponen en el espacio, sino de la relación estudiante-alumno o la relación participante-facilitador en esa relación que se establece allí, porque también eso hace parte del espacio. Es decir, lo que quiero plantear es, de acuerdo al lugar donde se ubique el facilitador o quien acompaña el proceso de grupo, eso habla del espacio, de la posición que está ocupando en el espacio, y de eso incide realmente allí. Eso rompe como el paradigma de que solamente es un asunto mobiliario, de adorno mobiliario, porque hoy el campo de la innovación pretende mucho ello. Uno llega a muchas instituciones donde se habla de innovación educativa y uno ve mucho cambio mobiliario, pero no ve en el trasfondo ningún cambio de innovación. Lo que pasa es que también ahí pues podemos como aclarar el tema de que el espacio no es solo un espacio arquitectónico, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estamos en un espacio formativo. El hecho de que aquí no tengamos un pizarrón, una tiza, no quiere decir que no sea un espacio de formación. Nos estamos formando, ¿cierto? Estamos compartiendo un conocimiento, un saber que nos está contribuyendo a nuestra vida personal y profesional, pero no tenemos un espacio cerrado, ¿cierto? O sea, no tenemos que ser necesariamente en un aula. Todo esto también puede ser un espacio que genere otro tipo de relación, como la que estamos teniendo nosotros en este momento. Ok, hay un asunto allí también que surge como inquietud, y es cómo disponer, si uno está pensando en desarrollar un proyecto educativo, qué es lo que se dispone o qué es lo que se debe pensar en la perspectiva de concebir el espacio como un elemento trascendental en el proceso de la acción educativa. ¿Qué disponer en el espacio? Pues digamos que eso también va de acuerdo al propósito formativo, ¿cierto? O sea, no podemos pensar que hay como algunos elementos estandarizados para poder dar o a tener en cuenta para un proceso educativo. Hay procesos desde la educación, digamos, crítica, en el que vos no tenés que disponer nada, solo la palabra. Lo que tenés que tener es una disposición de escuchar y acompañar al otro. Porque, por ejemplo, en procesos de formación crítica, lo que se está dando allí son momentos para que el otro descubra, aprenda, ¿cierto?, se cuestione, y uno no tiene el control de eso previo para uno llegar a decir voy a disponer del ambiente de esta manera o el salón de esta forma, porque no sabemos qué va a pasar, hacia dónde va a ir. Entonces no es qué elementos, sino que de acuerdo al propósito cómo podemos llegar a esos espacios. Ok, o sea que la ruta de reflexión en el programa va concluyendo como en algo que es importante y que nos vas ayudando como a cerrar, y es la perspectiva de que la pedagogía crítica, que es, digamos, una de las pedagogías donde amparamos nuestro quehacer profesional, habla de esa desestructuración inclusive del mismo espacio, de no darle forma y no darle estructura para que empiecen a pasar cosas allí que indiscutiblemente no están en manos ni en control de nadie, sino de la misma experiencia educativa. Bueno, Johanna, no, agradecerte mucho por tu participación en este espacio, por aportarnos de una manera corta y puntual tu experiencia, y estar abierto el camino para que sigamos conversando. Un abrazo a todos y agradecerle nuevamente a Johanna por la participación. Gracias, Luis, por la invitación. Bueno, chao, chao. Nos vemos en una próxima oportunidad.